Hechos capítulo 17. Allí vamos a estar avanzando hoy día con Tesalónica y si nos da el cuero, con Berea, ¿ok? Igual quiero dar gracias a todos los hermanitos que se dieron tal vez tiempo, el espacio para poder dar sus condolencias. De verdad que no es un momento muy agradable. Partir sin Cristo es triste y la muerte es triste. Entonces solo confiando nomás en la fortaleza que da Dios, no en la fortaleza del hombre, porque el hombre es débil, es frágil, pero Dios es el que tiene que dar la fortaleza en estos momentos. Así que le doy las gracias por eso y vamos a ir a la palabra. Vamos a ir a Hechos capítulo 17. Recuerde siempre el contexto. Estamos en el segundo viaje misionero. Recuerde que todo comenzó en Antioquía de Siria. Comenzó allí en Antioquía de Siria, en Hechos capítulo 15. Y como la palabra del Señor, un poquito adelanta solo, ya podemos retroceder. Un poquito adelanta nomás, para poder entender cómo se fueron abarcando desde Antioquía de Siria, si no ves bien, de Antioquía de Siria, cómo pasaron por Cilicia, cómo pasaron después por Galacia, Derbe, Iconio, Listra, Antioquía de Pisidia, cómo la obra se fue desarrollando, visitando las congregaciones ya establecidas en el primer viaje, y después cómo llegaron a Troas. En Troas, el llamado del varón macedónico, no pudieron ir a Éfeso, no pudieron ir a Bitinia, y de ahí llegan a Filipos. Allí ya estuvimos mirando nosotros la primera iglesia de Cristo establecida en Europa. Allí vimos nosotros las clases pasadas, vimos a Lidia, la vendedora de púrpura, vimos también al carcelero, y cómo con esta primera familia se fue consolidando la obra de Filipos. Por si acaso, Pablo después le va a escribir una carta a ellos, a estos hermanos de Filipo, y esa va a ser Filipenses, ¿ok? Esa va a ser Filipenses por si acaso. Así que cuando usted vea Filipenses, acuérdese de Lidia, acuérdese del carcelero, acuérdese de todos esos hermanitos que eran parte de la obra allí en Filipo. Hoy día nos vamos a trasladar muy cerquita de allí, otra ciudad. Hoy día se llama Salónica, por si acaso. Hoy día todavía esta ciudad existe y se llama Salónica, por si acaso, en Grecia. Y allí vamos a estar mirando la palabra, a ver cuántos tenemos, y vamos a mirar los primeros 9 versículos, a ver si Elías versículo 1, yo voy a leer el versículo 2, Yanina versículo 3, Matías versículo 4, Edison 5, Elenita 6, Lucas 7, hermana Magali 8, y el Luciano 9 para que le toque al Luciano. Elías. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Y Jasón los ha recibido en su casa. Todos ellos son culpables de traición contra el César,
porque profesan lealtad a otro rey, llamado Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás los soltaron. Muchas gracias. Note muy bien, otra ciudad griega o europea, ya obviamente que aquí, ya en la zona griega, Tesalónica, y note lo primero que aprendemos, dice allí versículo 1, había una sinagoga de los judíos, o sea, por lo menos había más varones judíos que en Filipo. ¿Se acuerda que en Filipo no había sinagoga? En Filipo no había sinagoga porque no había la cantidad suficiente. ¿Cuántos varones tenían que haber para que se formara una sinagoga? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? Ok. ¿Cuántos? ¿Se acuerda? 10 varones, dijimos en el estudio que para consolidar una sinagoga en una ciudad tenían que haber 10 varones. Con esos 10 varones se podía hacer una sinagoga judía. Y en este caso parece que en Filipo no había una comunidad judía tan fuerte, pero parece que sí aquí, en Tesalónica, hay una comunidad judía muy fuerte. Y eso va a implicar en algo. Usted se va a dar cuenta en que va a implicar que haya una comunidad judía fuerte. Porque donde había una comunidad judía fuerte, de inmediato comenzaba la oposición. Porque ellos se iban a sentir incómodos ante el mensaje de Jesús. Entonces, ya al entrar a Tesalónica y ver que hay una sinagoga, ya uno dice, hay un punto en contra. Diríamos nosotros para la predicación del Evangelio. Pero aún así, Pablo, Silas y sus compañeros, acuérdese, por si acaso solamente se lo menciono para que se recuerde el final del estudio pasado, llegaron 17:1 y Pablo, como acostumbraba, o sea que ya Lucas no estaba, claro, se marginó del grupo, Lucas ya no estaba en el grupo, ahora pasamos de la primera persona en plural, pasamos ahora a la tercera persona en plural. Ellos, ¿ok? Ellos, para que usted, no nosotros, no ustedes, ellos, para que uno lo entienda. Y aquí ahora se vuelve a hablar en tercera persona del plural. Entonces, había una fuerte comunidad judía y note lo que dice el versículo 2. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos. Fue a ellos. ¿Qué hizo Pablo con sus connacionales, con sus coterráneos, con los judíos? Fue a predicarles directamente la palabra de Dios. Normalmente, como dice aquí versículo 2, normalmente Pablo siempre le daba la oportunidad a los judíos primeramente para que escucharan la palabra de Dios. Siempre lo vimos nosotros en Hechos 13, lo vimos en Hechos 14, que la costumbre habitual de Pablo era primero ir a predicar la palabra a aquellos que ya tenían un fundamento un poco más sólido, más estable, o sea, la sinagoga. Porque allí había más probabilidades de que la gente le pudiese, en este caso, escuchar en cuanto a la palabra de Dios. Pero nota muy bien, qué interesante, es que dice allí en versículo 2, ¿cuánto se demoró el ministerio de Pablo en la ciudad de Tesalónica? ¿Cuánto se demoró y qué implicaciones va a tener esto? Porque normalmente cuando miramos nosotros el libro de los Hechos, por ejemplo, cuando miramos nosotros las predicaciones, en Filipos, por ejemplo, la conversión fue automática, ¿cierto? El carcelero se convirtió de inmediato. Lidia se convirtió a la primera predicación. El etíope eunuco se convirtió al primer momento, a la primera clase. Pero note que esto es importante que usted lo entienda, no es el patrón bíblico en todo momento y en toda ocasión. Porque algunos hermanos a veces piensan que ese es el único patrón bíblico y que hay que predicarle solamente un mensaje del Evangelio y que la gente está lista y preparada para bautizarse y no tenéis que predicarle más que el Evangelio y al agua pata. Pero no es el único patrón bíblico.
Y dice, no, es que como los 3000 de Pentecostés, y como Pablo, bueno, Pablo estuvo 3 días, y como el carcelero de Filipo, y como el etíope eunuco, ¿cierto? Pero también hay evidencias, como pasó en Antioquía de Siria, Hechos capítulo 11, o como va a pasar acá, que Pablo necesitó más que una clase para poder convertir a los judíos en Tesalónica. Y por lo menos esa implicación de tiempo nos habla de eso. O sea, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo, o sea, 3 semanas, se dedicó a estudiar 3 semanas por completo. 3 semanas por completo con ellos. Discutió, y más encima no era un estudio agradable, no era saquemos la Biblia y aprendamos juntos de Dios. No, la palabra que utiliza ahí fue discutió. O sea, los judíos eran entendidos de la Escritura. Y Pablo tenía que ir y discutir con ellos y mostrarle bíblicamente que Jesús era el Cristo. Entonces, imagínese el desafío para Pablo. Imagínate el desafío cuando se trata de la obra evangelística. Es fácil llegar tal vez a una persona que no tiene mucho fundamento, que no tiene mucho conocimiento, y tú le dices pum, 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 y la persona cree, la persona se convierte, la persona se bautiza. Pero ¿qué pasa cuando la persona entendía? Y tiene cierto conocimiento de Dios. La palabra correcta entonces es discutir. Pablo discutió con ellos, dice allí. O sea, esto indica un nivel más grande de preparación. Un nivel más grande de preparación. ¿Por qué? Porque no es solamente llegar y compartirle el Evangelio, no es solamente llegar y compartirle la muerte, sepultura y resurrección, no es solamente llegar y compartirle el plan de salvación, sino que Pablo tenía que dar argumentos sólidos y mostrarle con la escritura antigua testamentaria que Jesús era el Cristo. Note las palabras. Versículo 2, discutió con ellos. Versículo 3, declarando. Y versículo 3, y exponiendo por medio de las Escrituras. O sea, Pablo era un hombre muy entendido. Estaba capacitado para discutir, estaba capacitado para declarar, estaba capacitado para exponer. Pablo no es como de esos predicadores que hoy en día hay que dicen, no, como por ahí entre Génesis y Apocalipsis aparece. No, si en la Biblia sale, yo sé que sale. No, si el hermano tanto me dijo, yo sé que sale lo que está diciendo acá. No, Pablo claramente exponía, claramente declaraba, claramente Pablo citaba el libro, por decirlo de alguna manera, porque no había el libro, capítulo y versículo en ese tiempo como hoy día, pero claramente Pablo entendía lo que tenía que hacer. ¿Usted se ha puesto a pensar en eso? A mí hay algo que siempre me fascina cuando pienso en el estudio bíblico, que hoy en día hemos separado los textos bíblicos por libros, hemos separado los textos bíblicos por capítulos, por subtítulos, por versículos. Y en ese tiempo no existía eso. ¿Cómo ellos podían memorizar todo? ¿Lo ha pensado? Va a pasar en Berea, por si acaso el énfasis del capítulo 17 va por ahí, por el tema del conocimiento y de la capacitación. ¿Has pensado cómo ellos lo hacían si no tenían? ¡Ah! El versículo 5 lo dice. Pero eso lo decís tú porque hoy día tenemos la herramienta. Y yo he aprendido y he tratado de especializarme en la herramienta que tengo acá. Pero imagínense tener la Biblia, pergamino, y que tú no sabís dónde están los versículos. Donde tú no sabís dónde está el capítulo. ¿Capítulo cuánto? Si eso no existe. Era una carta. ¿Cómo podían memorizarse todas esas cosas? ¿Sabe cómo podían memorizarse todas esas cosas? Porque se dedicaban. Y peor aún, ellos no tenían como nosotros tenemos a disposición, que podemos cargar la Biblia en la mano, que nosotros podemos cargar la Biblia en el celular, nosotros podemos poner la Biblia en una tablet, nosotros podemos tener un estudio bíblico, nosotros podemos comprar un libro. Ellos la leían solamente en la sinagoga, ellos solamente se leían en la iglesia, y párenle contar. Nadie tenía los recursos suficientes para tener una copia de la Biblia, que eran carísimos. O sea, ¿te das cuenta cuántas ventajas tenemos nosotros?
¿Cuántas ventajas, cuántas bendiciones tenemos nosotros que no tenían los cristianos de la iglesia primitiva? Que no tenían ni incluso los religiosos de ese tiempo en el primer siglo. Ahora, la pregunta que yo debería hacerme es, ¿estoy aprovechando esos recursos que Dios me ha dado para poder ser más capacitado que ellos? Porque si Pablo era entendido de la palabra sin libros, sin Biblia, sin versículos, sin capítulos, sin compaginar y separar los libros, ¿cómo lo pudieron hacer ellos? Y por lo menos vamos a darnos cuenta en Berea que la gente en ese tiempo se dedicaba cada día a escudriñar, cada día a memorizar, se preocupaba cada día de hacer suya la palabra de Dios. Por eso es que Pablo sabe cómo lo va a decir. Mire, mejor se lo digo como Pablo se lo dijo a los tesalonicenses. ¿Por qué los tesalonicenses llegaron a creer de esa manera? Miren Primera de Tesalonicenses, por favor. Capítulo 2, versículo 13. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Edison, ayúdame por favor. Está hablando con la misma persona. Mire. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Te das cuenta? ¿Cómo recibieron los hermanos en Tesalónica? ¿Cómo recibieron los creyentes en Tesalónica la palabra, la predicación bíblica, la predicación de Pablo? ¿Te das cuenta por qué la palabra penetró? Yo un día se lo pregunté a la gente de esta manera. ¿Qué pasaría si un día Dios te hablara en una visión y Dios te dijera, hoy día a las 7 de la tarde tengo un mensaje súper importante para ti, así que quiero que llegues preparadito, reúnete por favor en el local de la congregación donde tú estás y allí yo te voy a hablar un mensaje de parte mía? Y Dios te lo dijera. Dios mismo con su voz te lo dijera. ¿Qué haría usted? Lo más probable es que vendría, pero súper preparadito, ¿cierto? Lo más probable es que si viera después que llega a las 7 de la tarde y en ese momento comienza a resplandecer algo aquí adelante y de repente se escucha la voz de Dios tronando, ¿usted cree que alguien se va a parar al baño a tomar agua? ¿Usted cree que alguien va a llegar atrasado? ¿Alguien se va a distraer? ¿Va a mirar el celular? ¿Usted cree que alguien va a estar distrayéndose en otras cosas? ¿Se va a poner a conversar para el lado? Está hablando Dios. Está hablando Dios, ¿cierto? Todos nosotros guardaríamos un sublime respeto si entendiésemos que Dios nos hablara con su voz audible. Ahora, Pablo entendía, y en el corazón y la mente de los tesalonicenses, que cuando un predicador del Evangelio habla, Pablo dice, esa es la voz de Dios. No por lo que dice el predicador, sino cuando él está hablando, lo que dice la palabra de Dios. Es la boca de Dios, como Pablo lo decía, la palabra de Dios, según es en verdad. No la vieron como palabra de hombre. ¿Cómo hace la gente hoy en día? Si está predicando el Luis nomás. Si está predicando el Matías nomás. Si está predicando el Rodrigo nomás. Así la gente lo entiende hoy en día. Si pasó adelante el Luciano nomás, el Elías, el Lucas. Da lo mismo. No es así. Porque si usted lo ve de esa manera, entonces está terrible de equivocado. Es la palabra de Dios que actúa en vosotros los creyentes. ¿Y por qué la palabra de Dios hoy día no actúa en nosotros los creyentes? Porque no la tomamos como palabra de Dios. Porque si yo entendiera que los consejos, los ánimos, las exhortaciones que mis hermanos me están dando son parte de la voluntad de Dios, ¿cómo yo debería vivir? ¿Cómo yo debería ser transformado? ¿Te das cuenta que lo que sucedió aquí en Tesalónica y en Berea tiene que ver con eso? Por eso Pablo, volviendo a Hechos 17, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras, Pablo le habló la palabra de Dios
y le dijo y le mostró el misterio del Cristo, que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y les predicó el Evangelio. ¿Y por qué digo que le predicó el Evangelio? Porque le hablaron de la muerte del Cristo, porque le habló de la resurrección del Cristo. Y Pablo comenzó a explicarle el plan de la salvación. Como Cristo murió, fue sepultado, resucitó. Tiene que haber usado el Salmo 2, tiene que haber usado Isaías capítulo 53, tiene que haber usado porciones de Isaías, de Daniel y de tantos libros bíblicos que nos hablaban del misterio del Cristo. ¿Y qué sucedió con la gente cuando le predicamos la palabra de Dios? Versículo 4. Y algunos de ellos creyeron a la palabra. Estaba mirando el énfasis en la palabra creyeron. Por si acaso la palabra creyeron va a aparecer aquí en 17.4. Después va a marcarse un contraste en 17.5. Los que no creían. Después en 17.12 también dice, así que creyeron muchos. Y note que se habla en el libro de los Hechos, por ejemplo, estaba diciendo, ¿por qué siempre se habla de los que creyeron? Y por ejemplo, en Hechos capítulo 13, versículo 12, en Hechos 13, 12, hablando del procónsul, dice que él creyó, maravillado a la doctrina del Señor. Después de eso, cuando miramos nosotros el final del ministerio, ¿y en qué lugar estaban? En Antioquía de Pisidia, en 13:48, también en 13:48 dice, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y creyeron. También va a decir en capítulo 14, hablando del ministerio en Iconio, 14:1, creyó una gran multitud. 14:1. Y 14:2, el contraste entre los que creían y los que no creían. Y los que no creían. Y si usted va mirando en cada iglesia, en cada momento, en cada situación, siempre se está hablando acerca de los que creían y de los que no creían. ¿Quiénes son los que creen? Los que creen son los que reciben la palabra. Los que creen son los que aceptan la palabra. Los que creen son los que no solamente oyen, sino que se disponen a obedecer. Son los que obedecen. Son los que cumplen la palabra. Por eso que cuando dice allí, y te acuerdas, me estaba acordando recién, sí, me decía en la mente, acuérdate de Lidia, porque Lidia dijo en 16:34, el carcelero, acuérdate del carcelero, porque el carcelero dijo, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. ¿Cuál fue el sello de su creencia? Para que usted entienda que cuando Lucas usa la palabra creer, no está pensando solamente en una fe subjetiva. Yo creo en Dios. No está hablando aquí de los que dicen tener fe en Dios. No. Está hablando aquí de los que obedecen a Dios. Está hablando aquí de aquellos que están dispuestos a sujetarse a las enseñanzas de Dios. El que cree, obedece, en el libro de los Hechos. El que cree no solo acepta, vive. Y si usted se fija el contraste que nos va a mostrar acá, y algunos de ellos creyeron. ¿De quiénes? De los judíos en la sinagoga, y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos, gran número. Note muy bien. Judíos que se convirtieron, griegos piadosos que se convirtieron, y mujeres nobles, no pocas.
y otras hermanitas también se convirtieron ahí, en la ciudad de Tesalónica. Y note el contraste ahora. ¿Quién eran los que no creían? Los que no creían eran los judíos que escucharon la palabra por 3 semanas y la palabra no efectuó ningún resultado. ¿Qué hicieron los que no creían? Teniendo celos, dice versículo 5. ¿Qué le sucedió a los judíos? Al ver el progreso del Evangelio, al ver el éxito del Evangelio, al ver que desde sus filas desertaban algunos por obedecer la verdad, por seguir a Jesucristo, siendo convencidos por la palabra de Dios, entonces tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba. Nota muy bien, estos eran religiosos supuestamente, estos eran de Dios supuestamente, estos se reunían en la sinagoga supuestamente para adorar a Dios. Pero ahora que están viendo que sus propósitos están siendo frustrados, mira con qué clase de personas se juntan. ¿A dónde van a pedir ayuda? Fueron a pedir ayuda a hombres malos. Fueron a pedir ayuda a ociosos. Juntaron una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. ¿Te fijas? ¿Qué es lo que hace el diablo? ¿Qué es lo que hizo? ¿Te acuerdas tú la persecución en Hechos 4? ¿Qué hizo el diablo? Tomó hombres religiosos para perseguir a Pedro y a Juan. ¿Te acuerdas en Hechos 5? Tomó al concilio, al Sanedrín, para perseguir a los apóstoles. ¿Qué hizo en Hechos capítulo 6 y Hechos capítulo 7? Tomó hombres religiosos y los mismos de la sinagoga, junto a un llamado Saulo de Tarso, mataron al varón Esteban e hicieron persecución por la iglesia. ¿Qué hicieron en Hechos capítulo 8? Saulo con muchos otros sacaban y arrastraban a las personas y supuestamente lo hacían en el nombre de Dios. Supuestamente lo hacían por amor a Dios. Exactamente la misma estrategia del diablo. La misma estrategia del diablo. Judíos religiosos, los mismos que mataron un día al Cristo, los mismos que mataron un día a Esteban, los mismos que azotaron y golpearon a los apóstoles, a Pedro, a Juan, y en muchas oportunidades persiguieron a la iglesia, los mismos ahora estaban en Tesalónica alborotando. Imagínate tú una ciudad. Tú fuiste a predicar, tú estás haciendo lo correcto, tú estás haciendo lo bueno, y de repente toda la gente te odia, todos están hablando en contra de ti, todos quieren matarte, todos quieren expulsarte, todo, y en ese momento están todos golpeando la puerta de tu casa. Abre la puerta a Jasón. Tú lo invitaste, tú le diste hospitalidad, tú lo recibiste, tú estás apoyándolo. Eso es lo que dice en versículo 5. Asaltando la casa de Jasón. Imagínense, esto pasó a ser más que religioso. Alguien diría, si estamos discutiendo de cosas nomás, si estábamos leyendo versículos bíblicos, si esto se trataba de la Biblia. Pero para el diablo esto no se trata de la Biblia. Para el diablo esto se trata de vida o muerte. Para el diablo es de vida o muerte. Lo que para usted tal vez son palabras. Hoy estamos en desacuerdo. Para ti a lo mejor es pensar así. Para el diablo es de vida o muerte. Porque él no quiere perder ninguna alma de las que quiere llevarse al infierno. No quiere perder ninguna alma. Y va a hacer todo lo posible por oponerse a la obra de Dios. Por eso versículo 6 dice, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad. Y note, y ahora la iglesia de Tesalónica está siendo perseguida. Recién bautizadito, hermanito, con el pelito recién mojado, y ya le está llegando tremendo problema. Por si acaso, Pablo también en 1 Tesalonicenses capítulo 1 se acuerda de eso. Por si acaso, y le dice, y ustedes padecieron de su propia nación las mismas cosas que nosotros. Poniendo como ejemplo que Pablo como judío tuvo que sufrir persecución por sus hermanos judíos, y ahora los tesalonicenses convertidos a Dios son perseguidos también por judíos, pero tesalonicenses, por las autoridades, y tuvieron que sufrir la misma persecución. Por eso que la iglesia de Tesalónica se le habla a ella siempre como una iglesia modelo, porque es un prototipo, un modelo de cómo lo pasaron los judíos.
Entonces note el argumento, versículo 6, pero no hallándolo, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá. ¿Te das cuenta? Lo hemos hablado constantemente. Yo creo que usted ya sabe el argumento en cuanto a Hechos capítulo 17, versículo 6. Cuando hablaban de los cristianos en el primer siglo, siempre se decía de ellos, los que trastornan, los que conmueven el mundo entero. Estos han venido acá. Sentían el cristianismo como una amenaza. Veían que el cristianismo estaba provocando una revolución mundial. Estaba remeciendo los cimientos mismos de su sociedad. Estos que trastornan el mundo entero. ¿Cómo vivimos nosotros, hermano? Me gusta pensarlo de esa manera. ¿Vivimos trastornando este mundo o vivimos conformándonos a este mundo? Esa es la diferencia entre Hechos 17:6 y Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino renovaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo vivimos nosotros? ¿Trastornando este mundo? ¿O amoldándonos, te lo digo de otra manera, acomodándote a este mundo? Una de las tentaciones más grandes del cristiano, para el cristiano, es acallar el mensaje que tiene. Es que la gente no vea la diferencia. Es que la gente no vea que nosotros tenemos un estilo de vida, una palabra, una conversación, una actitud, una prestancia muy diferente a la que tienen los otros. Si la gente hoy en día te ve que hablas igual, que odias igual, que respondes igual, que reaccionas igual, ¿qué va a pensar la gente de ti? ¿Qué va a pensar la gente de mí? Cuando la gente miraba a los cristianos en el primer siglo, ellos entendían que ahí había revolución. Cuando la gente miraba a la iglesia en el primer siglo, ellos entendían, ellos son un agente de cambio. Digámoslo de otra manera, ellos estaban remando para el otro lado. Ellos eran los peces que iban contra la corriente. ¿Cuántos de nosotros nos identificamos con esa frase? ¿Eres un pez que va contra la corriente o eres un pez que se amolda a la corriente? Eso fue lo que sucedió con ellos. Nota que en sus inicios la iglesia de Tesalónica fue potente. Y por eso después Pablo le va a escribir 2 cartas y va a recordarles, porque fue tan fuerte su cristianismo que los hermanos de Tesalónica, ellos no conocieron a Jesús. ¿Y sabe cuál fue la actitud de los hermanos de Tesalónica? Renunciaron hasta los trabajos. Los hermanos de Tesalónica, me estáis hablando que Cristo viene en cualquier momento. Imagínate, Cristo viene, estoy trabajando y no estoy predicando, mejor renuncio. Y renunciaron a sus trabajos. Dejaron de lado sus responsabilidades materiales a tal punto que algunos se hicieron ociosos. Es cierto, sí, se hicieron ociosos y Pablo tuvo que reprenderlo. Pero fue con tanta pasión que abrazaron el cristianismo que ellos no quisieron aferrarse a ninguna de estas cosas materiales, y muchos de ellos dejaron hasta sus trabajos por hacer la obra de Dios. Así fue la revolución. Por eso es que la gente está diciendo, estos que trastornan al mundo entero han venido acá. Han venido acá. ¿Qué sucedió? A los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y nota las acusaciones del diablo. Las acusaciones del diablo siempre son ciertas. Nosotros no seguimos al César. Nosotros no seguimos lo que dicen las leyes humanas. Nosotros no seguimos la voluntad de los hombres. Nosotros tenemos otro rey. ¿Y cuál es nuestro otro rey? Jesús. Se lo digo de otra manera porque lo he estado pensando últimamente y que me han hecho hartas preguntas. Me han hecho hartas preguntas respecto a eso. Nosotros tenemos un solo rey y nosotros seguimos una sola voluntad. Al único rey que seguimos es a Jesús, es a Dios. Y la única voluntad que nosotros seguimos es la palabra de Dios. Pero ¿por qué respetamos las leyes de los hombres? Nosotros respetamos las leyes de los hombres y la autoridad de los hombres cuando esas leyes y esas autoridades no se oponen a Dios. No se oponen a Dios.
Pero si esas cosas que el hombre me manda, o si esas autoridades se sublevan a la autoridad de Dios, entonces tú no estás obligado a guardar esa ley, porque tu rey es Jesús y tu ley es la palabra. Entonces nosotros no seguimos las leyes de los hombres, no. Las respetamos si estas leyes respetan la ley de Jesús. Si esas leyes se someten al Rey Jesús. Pero si esas leyes no se someten al Rey Jesús, nosotros no estamos obligados a servirlas, a seguirlas, a guardarlas, porque no es parte de la voluntad. Nosotros no somos parte de este mundo. Nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos. Si lo que te piden a ti es inofensivo y no viola la ley de Jesús, amén, síguelo. Por eso pagamos impuestos, amén. Por eso me detengo en el rojo y no paso en el pare. Y por eso trato de no ponerle algo a la luz al agua, por eso trato de no colgarme al cable, por eso trato de ser respetuoso en lo más posible a las leyes de los hombres. Claro que así, eso no hay problema, porque es inofensivo. Pero ¿qué pasa si el mundo me propone leyes o mandamientos que van en contra de la voluntad de Dios? Por ejemplo, que nos digan, la iglesia nunca más se puede congregar. ¿Qué vamos a hacer? Hay que seguir las leyes del hombre, van a decir algunos. Acomodémonos nomás, vamos en la corriente. Vamos como los pescaditos. ¿Cierto? ¿No? Porque el Rey Jesús dio otra orden. Y usted tiene que someterse al Rey Jesús. Y eso es lo que ellos entendían. Mira, la gente que está persiguiéndolo lo tienen clarito. Estos cristianos no siguen al César. Estos cristianos siguen, si esto lo están diciendo sus acusadores. Hasta los acusadores lo tenían claro. Hasta los acusadores sabían lo que los cristianos hacían. Para que usted lo entienda bien. Y alborotaron al pueblo, dice, y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Y hay que mencionarlo, pero obtenida fianza de Jasón, se dice por si acaso, porque este fue un caso grave, y normalmente como se veía en esos tiempos legislativamente hablando, lo más probable es que Jasón, y se menciona por nombre, tiene que haber sido una persona pudiente, porque pagó la fianza. Imagínate, te meten preso. Recuerda que a Pablo lo metieron preso en Filipo, en Hechos 16, y lo agarraron a Pablo. Y no se salvó ni Pablo ni Silas se salvaron de esa prisión. Pero parece que Jasón tenía cierta reputación e influencia en la ciudad, porque no alcanzaron a paliarlo, sino que dice aquí, y obtenida fianza. O sea, Jasón tuvo que pagar una suma de dinero para que dejaran de molestar a los hermanos, porque dice allí, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, o sea, varios hermanitos más de la iglesia en Tesalónica. Varios hermanitos más de la iglesia de Tesalónica los soltaron. O sea, parece que este hermano, y por si acaso, por una referencia, mire por favor un poquito en Romanos capítulo 16, solo como referencia, Romanos capítulo 16. Y dice allí, Romanos capítulo 16, cuando Pablo está terminando la carta a los hermanos en Roma, dice, os saludan Timoteo, Romanos 16, 21, os saludan Timoteo, mi colaborador, Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Y aquí se menciona el hermano Jasón, que era un compañero de milicia, colaborador de Pablo. Parece que en algún momento más adelante Jasón se dejó Tesalónica. Por si acaso también hay otro hermano que se llama Aristarco, que también era de Tesalónica, que en Hechos 20 va a aparecer como compañero de viaje de Pablo también, y parece que tanto Jasón como Aristarco se sumaron al equipo misionero más adelante, se sumaron al trabajo de la obra de Dios, para que usted entienda que ya en la carta de Romano Jasón era reconocido como un férreo colaborador de Pablo. ¿Ok? Para que entendamos. Y así fue establecida la iglesia del Señor en Tesalónica. La iglesia del Señor en Tesalónica. ¿Ok? Lo voy a mencionar ahora. Por el tiempo no lo vamos a alcanzar. Pero se lo voy a mencionar ahora solamente.
Mire por favor el versículo 13, solo el 13. Vamos a avanzar la próxima semana con Berea. No alcanzamos Berea hoy día, por el tiempo, para ser respetuosos. Pero mire, cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios, ayúdame con el mapa, hijo, por Pablo, fueron allá y también alborotaron la multitud. O sea, estos tipos, la iglesia se estableció acá, no pudieron hacer nada contra la iglesia se estableció, se fortaleció, no pudieron hacer nada contra Jasón, y Pablo siguió su viaje hacia Berea. La próxima semana vamos a ver qué pasó en Berea, que es algo muy lindo. Pero cuando se enteraron, imagínense la calaña de estos tipos. Oye, están predicando los hermanos allá en Temuco, allá en Conce, allá en Santiago, allá mismo lo vamos a ir a perseguir y vamos a seguir persiguiéndolo. Así les decidió. Y fueron a armarle problemas a otra ciudad. Imagínense con los problemas logísticos de ese tiempo. No había aviones, no había buses, no había autos. O sea, tuvieron que recorrer todo eso solo. Yo digo, hay que ser muy malo. Hay que ser muy malo para hacer un viaje de varios días e ir ahí. Los vamos a destruir. No, si aquí lo que pasó en Tesalónica, no vamos a permitir lo que pase en otro lado. No, lo vamos a destruir. Y fueron así hasta Berea. Hasta Berea, enojados, porque la iglesia se había establecido en Tesalónica y querían seguir persiguiéndolo, por si acaso. Y fue tan grande el alboroto, hermano, estos no se venían con chicas, que tuvo que quedarse, me recuerdo yo, tuvo que quedarse Timoteo y Silas, tuvo que quedarse en Berea, para que la iglesia no se desbalanceara, tuvo que quedarse, y Pablo tuvo que irse, patitas, ¿para qué las quiero?, a Atenas. Así de decidido era. Usted ya después se lo va a ver en capítulo 17 al final. Y Pablo tiene que llegar a Atenas. ¿Y por qué Pablo llegó a Atenas? Porque estos tipos decididos querían seguir persiguiéndolo. Y por eso es que Pablo estuvo solo un tiempo en Atenas, hasta que después ya la iglesia quedó un poquito más estabilizada en Berea, y ahí Timoteo y Silas regresaron y le contaron nuevas, y eso va a aparecer por si acaso en el segundo capítulo de Primera Tesalonicenses. Que Pablo estaba, chuta, ¿qué pasó con los hermanos? ¿Y qué pasó con la iglesia en Berea? Recuerde que no había WhatsApp, recuerde que no había Messenger, recuerde que no había teléfono, y Pablo preocupado, chuta, que estoy solo aquí en Atenas, y la iglesia, hasta que llegó Timoteo, hasta que llegó Silas, estate tranquilo, la iglesia resistió bien, los hermanos también, la obra está organizadita, sigamos predicando nomás Pablo. Y Pablo ya estaba peleando ya con los atenienses, ya tenía su propio show ya enardecido, dice en Hechos 17, con los, en este caso, filósofos griegos. Pero para que usted vea todo un contexto de oposición. Pero también todo un contexto de trastornación, de cambio, de revolución. Hermano, nosotros entendemos que nuestros principios, que nuestra visión, que nuestro enfoque no es la misma visión y el objetivo de este mundo. Y cuando tú te decidas predicar el evangelio, la gente te va a perseguir. La gente va a hablar mal de ti, la gente se va a oponer, la gente te va a querer dañar, pero vale la pena. Estos que trastornan el mundo entero. Yo prefiero que me digan que soy un trastornado, yo prefiero que me digan a mí que soy un loco, antes que me digan que he sido uno que se ha moldado a la corriente de este mundo. Que nada bajo la misma corriente de este mundo. Yo no quiero nadar bajo la corriente de este mundo. Yo quiero ser, y quiero invitarte a ti, quiero invitarle a todos nosotros, que seamos de aquellos que trastornan el mundo entero. Hay gente que no lo entiende. Hasta el día de hoy hay gente que no entiende por qué hay que congregarse presencialmente. ¡Es loco! Lo van a llevar los pacos, lo van a llevar preso, van a hacer acá, van a ponerle un... ¿Cierto que te lo dicen? ¿Cierto? ¿Cierto que nos lo dicen? ¿Qué tiene? ¿Si es la voluntad de Dios? ¿Es la voluntad de Dios? ¿El Rey Jesús lo pidió? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos van a meter preso? ¿A Pablo lo metieron preso? ¿Nos van a apalear? ¿A Pablo lo apalearon? ¿Nos van a matar? ¿A Esteban lo mataron? ¿Qué pueden hacer ellos para quitarnos las bendiciones espirituales? La gente no puede hacer nada
nada para quitarnos la bendición espiritual. No puede. Bueno, aunque te juzguen, aunque te critiquen, si tú estás siguiendo al Rey Jesús, hermano, si es tu convicción seguir al Rey Jesús, no hay nada ni nadie que te lo pueda quitar. Y las palabras se las lleva el viento. Cuando estemos en la gloria de Dios y veas que tus decisiones por honrar al Rey Jesús siempre lo pusieron en el primer lugar a Él, entonces vas a recibir el buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. En vez de que Jesús me diga una pura prueba así, una pruebita de este porte, y te desanimaste al tiro, y te dejaste congregar al tiro, y dejaste de ser fiel a Dios al tiro. Que Dios me diga así a mí. No, nosotros seguimos al Rey Jesús. Amén. Comentarios.